Aviso. Esta historia contiene referencias a autolesión y pérdida. Si este tema te resulta sensible, cuida de ti al seguirla. Me llamaron en la noche en que el sol no quiso volver. No recuerdo haber leído la orden antes de aceptarla. La firmé más con la memoria que con la vista, como quien firma un voto viejo. Fue una invitación con la urgencia de un mandato. Un puesto remoto, una roca que parece haber surgido de la tierra como un diente, una caverna debajo que los instrumentos no quieren nombrar. Me dijeron que el lugar estaba desierto, que la ciencia no encontraba explicación y que por eso me necesitaban. Aterrizar fue como entrar en un cuadro sin colores. El avión cortó una inmensa nada. El suelo, helado y duro, parecía contener todos los ruidos del mundo en su pecho. Salí envuelto en la costra de un frío que no se limita a la piel. Se mete en la respiración, en la lengua, en la forma en que los pensamientos se empañan y se rompen. La base era una mancha humana en medio de un paisaje que solo sabe ser paisaje. Viento, hielo y esa claridad cruel que no permite sombras largas. Allí estaba la gente que me esperaba, hombres vestidos de una paciencia militar distinta a la de mi parroquia, disciplinada, desconfiada, ensayada. El coronel Beckett me observó sin la reverencia con que otros hombres miran a un sacerdote. Su mirada era una comprobación metódica, como si revisara un equipo. No mostró sorpresa ante mi sotana antigua ni ante mi hábito de hablar poco. A su lado, el sargento Davis tenía una voz que arrastraba tierra. Corporal Hayne era joven. La herida en su pierna, algo que no se contaba en palabras, pero que brillaba en su andar como una pregunta sin respuesta. Private Mills sonreía con la torpeza de quien todavía cree que la risa puede rellenar un vacío. Les hablé pocas palabras en la llegada. No vine para dar sermones, vine porque había sido pedido, y porque, en el fondo que apenas quería reconocer, venía a ver si dentro de aquel silencio polar todavía cabía alguna respuesta a mi propio silencio. Había algo de hubris en ello, también algo de necesidad. Ser sacerdote no es una profesión de inmunes, es un oficio de expuestos. Mi nombre, Pedro, no inventa coraje, solo recuerda mi origen de pescador, mis manos acostumbradas a sostener redes y a sentir el pull de algo vivo que lucha por no ser arrastrado. En la soledad del ministerio había aprendido a escuchar, a esperar, a hacer de la oración una cuerda, pero la cuerda a veces cruje y la noche polar parecía venir a probarla. Al primer fuego en la sala común, entre mapas y termos, las conversaciones fueron cortas, precisas. Beckett habló de coordenadas, de anomalías en el terreno, de los intentos de los geólogos por hacer sentido. No mencionó la palabra que yo ya olía en el aire como si fuera un olor viejo: culpa. Lo que describían eran cambios en el ánimo de los hombres, sombras que aparecían en las caras después de pasar una hora frente a la roca. Sueños febriles. Recuerdos que volvían con detalle insoportable. Nadie habló de religión. No hacía falta. La noche en que fuimos a la formación para primera inspección, el viento se clavó en la nuca como si el mundo quisiera empujar hacia adentro. Llegamos en convoy de vehículos blindados que crujían como huesos. La roca se levantaba en medio de una llanura como un tótem, mitad hueso, mitad piedra, con grietas que parecían líneas de una escritura que no conocía ninguna lengua humana. La entrada a la cueva era una boca húmeda. Al acercarnos, el aire que salía de ella olía distinto al exterior, tibio, como el aliento de un animal dormido, como un recuerdo que no termina de morir. No es exageración decir que al borde de esa boca yo sentí un latido. Puede que fuera mi propio pulso, puede que fuera algo en la roca, pero el ritmo no coincidía con el mío. Era más antiguo, más lento, y sin embargo insistente como un tambor bajo la tierra. «Escuchad», dije, sin saber a quién hablaba, a ellos, a la roca, a mí.
Escuchad cómo la memoria golpea. No pude evitar recordar a quienes había dejado en la vida que antes creía mía. Párrocos que se queman trabajando, mujeres que esperan llamadas que no llegan, rostros de fieles que me habían pedido explicaciones y a los que no supe dar consuelo. Cada memoria era una fisura que la cueva parecía querer ensanchar. Entramos, no sin instrumentos ni medidas, como islas que avanzan en una noche marina. Al principio, la cueva nos devolvía solo el eco de los pasos, el crujido de las botas en la piedra húmeda. Pero pronto el aire perdió su neutralidad. Se templó, se hizo denso, y la sensación era la de estar cerca de algo que ha recordado un nombre y está a punto de pronunciarlo. Las primeras visiones no llegarían como tormenta, sino como susurro. Corporal Hein paró un instante, la mano en la cabeza, y habló de su hija como si la tuviera frente a él. Describió el color de su cabello, un gesto que solo una memoria fresca puede traicionar. Mills se frotó los ojos y murmuró el nombre de su padre fallecido, con una dulzura que dolía. El sargento Davis quedó callado, y su silencio se fue llenando de una tensión que los músculos no podían disimular. Su mandíbula parecía sostener algo que quería romper. Esa noche, al calor precario de una lámpara en la campa de la entrada, oré. No hice una prédica, no hice un acto público, simplemente me arrodillé en la nieve amasada y sentí que la oración era lo único que podía hacer que no sonara a teatralidad. Señor, dame firmeza. Padre, manténnos juntos. Oraciones cortas, repetidas como nudos, como si cada nudo pudiera sujetar a los hombres a la realidad. Señor, no nos abandones, dije en voz baja. No esperaba exención de dolor, pedía compañía. Si te gustan historias que mezclan fe y misterio, suscríbete para más. Días y noches se difuminaron tras esa primera incursión. De día, la roca no dejaba ser roca. De noche, la cueva parecía recordar nombres. Empecé a notar patrones, voces que se imitaban a sí mismas con los acentos de los seres queridos, visiones que repetían escenas de culpa, sueños que se presentaban con la nitidez de un reproche. Un hombre que había sido buen esposo veía a su esposa en la pared. Otro que había perdido un hijo. Caminaba durante horas buscando unos pasos que el hielo no le había dado. Mi propia mente fue el campo de batalla más cercano. Mi pasado no era limpio. Sentía todavía el latigazo de decisiones hechas bajo angustia, sacramentos pronunciados con la voz gastada, cartas no escritas. El ministerio me había regalado la costumbre de cargar con las penas de otros, y ese hábito es una trampa si no reconoces que también puedes sangrar. Empezaron a regresar sueños que creía sellados. Veía, con la precisión de quien revisa una colección de fotos, a una mujer que me había pedido que no la dejara sola en su agonía y en cuya soledad no hice todo lo que pude. Veía con ojos que ya no podía controlar las veces que me quedé en el púlpito y no corría hacia la mesa donde alguien agonizaba. La cueva no me golpeó con lo nuevo, me devolvió lo viejo y me obligó a mirarlo con una claridad que pinchaba. Una madrugada, o lo que llamábamos madrugada en ese lugar donde la aurora se confunde con la fatiga, el sargento Davis despertó a todos con un grito que no parecía humano. Fue como si la tensión acumulada se rompiera en un hilo. Corrieron a su litera y lo hallaron en el borde de una cama, sudoroso, con la mirada perdida. No describiré la escena con detalles que puedan convertirse en instrucción. Diré que la desesperación tenía voz antigua en su cara. Davis nos habló de voces en la pared que le ofrecían descanso. Habló de manos que le llamaban desde lugares donde nunca había estado. «Quieren que me vaya», dijo, y la forma en que dichos simples se volverían más tarde en algo definitivo me dejó helado. Me arrodillé junto a él y recé una oración que no pretendía ser doctrina, pero sí ancla. «Padre, no lo dejes en la sombra, no lo sueltes». Mi voz fue temblorosa, humana.
La suya, una mezcla de odio y ternura hacia el silencio que lo reclamaba. Mills intentó bromear y la broma cayó como un plomo. Beckett, con su pragmatismo esencial, ordenó medidas, más patrullas, más luces en la noche. Pero en la noche polar, las luces son promesas frágiles. Las promesas frágiles se rompen pronto. Hubo una tarde en que el calor del interior nos sorprendió. Al descender por una de las galerías, el termómetro de la estación marcó un ascenso de temperatura que no correspondía al exterior. El aire era más pesado, casi febril. Sentí que la pared respiraba conmigo, que la piedra pegada a mi mejilla tenía memoria, y allí, en un recoveco que olía a humedad vieja, alguien dejó algo, un juguete pequeño, de plástico agrietado. Era una figura de niño, con pintura descascarada. Mills la alzó con dedos que temblaban. «No es de aquí», murmuró. No necesitó decir más. Las reacciones fueron diversas. Para algunos, el objeto fue un desencadenante de aflicción, recuerdos de la infancia, abandono, promesas rotas. Para otros fue un signo casi hipnótico de bondad perdida, la imagen de un niño que no existía en su realidad, pero que habitaba en su nostalgia. Yo, Pedro, sentí una punzada distinta. El juguete me devolvió la escena de mi asunción como pastor, el día en que juré escuchar hasta los olvidados. Esa memoria se mezcló con otra, la de una voz infantil que un día me preguntó por qué Dios no escuchaba siempre. No hubo respuesta entonces, no había respuesta ahora. Esa noche, el sargento Davis desapareció del grupo por algunas horas. Había salido solo, dijo más tarde, a caminar. Otros no lo vieron. Cuando lo hallamos, estaba en el borde del acantilado, la sombra extendida, con los ojos como dos abismos. No explicaré sus últimos actos. Diré que la pérdida nos golpeó con la densidad de una roca que cae en el silencio. La palabra suicidio se pronunció con cuidado y con temor, como si nombrarla pudiera traer a la vida a algo que no podíamos salvar. Beckett exigió orden, informes, control. La base se volvió una cámara fría de procedimientos, pero el dolor tiene su propio lenguaje, no acepta órdenes. La muerte de Davis fue un corte que nos dejó a todos sangrando de otra forma. Había más que memoria, había culpa. ¿Por qué no lo vio nadie? ¿Por qué no acudimos con más rapidez? Las preguntas se amontonaron y, en esa acumulación, la presencia que rondaba la cueva parecía más segura de sí misma. No es que ganara una batalla, más bien nosotros nos descubrimos más frágiles. En la intimidad de mi litera esa noche, mi oración se alargó. No pedí milagros de gran espectáculo, pedí sostén. Señor, dije, a solas, si hay algo que hoy reclama un precio, que no sea la pérdida del alma. Si hay juicio, que pase por tu amor y no por la desesperación. No esperaba una voz que me respondiera. Esperaba, en el mejor de los casos, una compañía silenciosa en la oscuridad. Los días siguientes nos obligaron a recalibrar. La expedición debía continuar. Las preguntas no podían morar eternamente en el rezo. Beckett movilizó a 2 equipos. Uno para registrar la geología, otro para observar psicológicamente a los hombres. Hein iba a la cabeza siendo joven, pero dispuesto. Mills, aún con los ojos hinchados de lágrimas, me buscaba con mirada de quien necesita que su fe fracase o se confirme. Yo sabía que no bastaban rezos más o menos fervientes. No era suficiente la piedad. Hacía falta comunidad, vigilancia y la pequeña insistencia de la rutina humana. Compartir el alimento, dormir en la misma carpa, tocar el hombro del otro sin pedir permiso. Fue entonces cuando apareció la figura del niño. No lo vi de inmediato como los demás. Mientras avanzábamos por un túnel que se estrechaba hasta parecer un estómago, escuché a alguien hablar en voz baja. Alguien decía mi nombre con una cadencia que me era extrañamente familiar. Me detuve. La voz era suave,
con la nitidez de la inocencia. Y entonces lo vi, un niño de ojos grandes, con las mejillas manchadas y el pelo pegado al cráneo. No parecía hecho de piedra ni de sombra. Tenía una corporeidad inquieta, como si hubiera pasado demasiado tiempo entre paredes para no conservar algo de calor humano. Se quedó a la distancia justa para ser visto y no tocado. Los hombres lo vieron también, y la reacción fue un desfile de deseos y heridas. Hein dio un paso hacia él y lo llamó por un nombre que pertenecía a su casa. Mills suplicó que lo llevaran a la luz. La presencia no parecía forzada. Parecía una bondad que volvía con condiciones. Y ahí, en el silencio quebrado de la caverna, el niño habló con la voz de una promesa. Descanso, reunión, olvido de la culpa. Para cada uno de nosotros ofrecía algo distinto: la madre que ya no podía abrazar, el perdón que se negó a dar, el silencio que pedía cesar. El peligro no era la figura en sí, era lo que ofrecía a cada espíritu expuesto. Lo que la cueva quería no era carne, quería memoria. Querían que regresáramos a aquello que nos había partido. Y nosotros, al ver el alivio en la cara del sargento Davis, cuando aún estaba entre nosotros, comprendimos que esa era la trampa. Promesas de reparación que no pedían trabajo, solo abandono. Mi corazón, en esos instantes, fue un campo de batalla de imágenes. El altar, la luz que entra en una iglesia en domingo, las manos que sostienen un niño bautizado, y al mismo tiempo las caras de los que he visto caer por la falta de compañía. Sentí, con la misma claridad con que alguien ve llegar la tormenta, la tentación de aceptar lo que el niño ofrecía. Reposo sin responsabilidad. El demonio, si llamarlo así, no necesita fuerza cuando dispone de tu culpa para abrir la puerta. Me hice hacia él con la calma que había aprendido a fingir para la gente. No prometo decirte que lo olvides. Escuché que me respondía como si fuera Dios y no un niño. Prometo estar contigo, quise decir en mi mente. En vez de eso, oré en silencio. Señor, no me dejes vender el peso de mi vida por un alivio sin cruz. Las palabras se enredaron como redes viejas. No hice una proclama pública. No era el momento. Tampoco pude evitar el deseo de tocar al niño, de confirmar que era real y no fábrica de nuestras necesidades. Mientras me acercaba, el aire a mi alrededor se volvió espeso y por primera vez percibí con una claridad que me heló que la cueva usaba no solo la memoria, sino también la voz de la misericordia mal entendida. La idea de que el descanso será siempre preferible a la lucha, que la paz es siempre un cese de combate y no una transformación. Allí, en ese túnel, me di cuenta de que la lucha espiritual no es contra figuras grotescas, es contra la seducción de lo fácil. No hubo grandes efectos sobrenaturales en ese primer encuentro con la figura. No hubo fuego ni luces cegadoras. Hubo, en cambio, un silencio que pesaba como un sermón no predicado. Y en ese silencio vi en los ojos del niño algo que no pude nombrar con facilidad. Compasión por las manos rotas y a la vez un hambre que no conocía límites. El niño se alejó sin prisa, como quien deja una puerta abierta para que alguien más cruce. No supimos entonces si era camino o trampa. Sabíamos solo que la caverna comenzaba a ganar terreno en nuestras mentes. El tremor de la roca aquel día fue pequeño, casi un suspiro. Para algunos fue una señal geológica, para otros una confirmación de que no estábamos en un terreno ordinario. Yo lo sentí en mis huesos. Fue como si la piedra, ante nuestra presencia, decidiera recordar su propia vida. ¿Qué memoria tiene una roca? La suya es una memoria de presión, de frío, de tiempo. Cuando una roca recuerda, lo hace arrastrando con ella lo que ha tocado. Y en ese arrastre surgieron más voces en las noches siguientes, más visitas de figuras que ofrecían consuelo a cambio de abandono. La tensión escaló
hasta que lo cotidiano ya no bastaba. El equipo empezó a dividirse. Los que querían ir más profundo por curiosidad científica, los que buscaban cerrar la cueva, los que deseaban marcharse. Beckett, con su pragmatismo, quería más datos. Mills quería protección. Hein quería volver con la promesa que le habían mostrado. Yo me encontré en la encrucijada que había temido. Ser líder espiritual, allí donde el liderazgo requería algo que no eran oraciones solitarias, sino la insistencia de permanecer con los hombres en medio de la pobreza de sus respuestas. Una madrugada, mientras revisaba mapas y memorizaba nombres, recibí una carta que no esperaba. Era breve y olía a papel de tiempos mejores. La letra temblada y apretada me devolvió al día en que fui ordenado. Promesas, rostros, la sensación de entrar en algo que te exige más de lo que pensabas. En la carta había un mensaje sencillo. Sigue, decía, no te quedes donde no hay nadie. Era de una mujer que había sido mi sostén. La leí y la guardé contra el pecho como si fuera un sacramento. Aquella carta fue mi cordón umbilical con la vida que dejaba para cumplir este encargo. Al guardarla, sentí que la cueva y su niño me escuchaban, como si cada cosa que hacemos tuviera eco en las paredes. Pero no bastaba con recuerdos tiernos para blindar a los hombres frente a lo que crecía. Los efectos se hicieron más concretos. Desviaciones de conducta, ansiedad creciente, úlceras que no curaban, pesadillas que dejaban marcas en la cara. Mills empezó a orar en voz alta durante las guardias, una repetición de frases que tenía más de súplica que de consagración. No te vayas, no te vayas, era su letanía. No ofrecía una doctrina técnica, ofrecía compañía. En una de esas vigilias yo mismo tuve una visión. No sé si fue sueño o divina resistencia, solo sé que vi mi propia vida desplegada como un pergamino antiguo, momentos de ternura, errores, silencios donde falté. Vi a la gente que había intentado ayudar y a la que había fallado. Vi, con la cruel claridad que no necesito describir con rencor, escenas que pedían reparación. La visión fue un golpe que me dejó sin aire y me obligó a preguntarme qué estaba dispuesto a perder por la fidelidad de mi vocación. Fue en ese instante que comprendí algo difícil y a la vez sencillo. La cueva no podía ser enfrentada solo con técnica, ni solo con fe en abstracto. Necesitaba una comunidad que permaneciera unida y, sobre todo, necesitaba que yo confesara mi fragilidad y la pusiera a la vista. Fue una decisión que tomé sin fanfarrias, hablar claro con los hombres. Les conté mi visión en términos humanos, no para ser ejemplo, sino para mostrar que estaba tan herido como ellos. Narré fragmentos de mi pasado que preferiría no haber abierto, porque la transparencia es una herramienta humilde. Les dije que no prometía victorias sin costo, que no esperaba milagros automáticos, pero que creía en la fuerza de la oración compartida. Algunos escucharon. Otros miraron con la desconfianza de quien piensa que la fe es una distracción. Esa noche nos reunimos en la pequeña capilla que improvisamos. Una lona, unos bancos robados a una dependencia técnica, una vela que ardía con una luz que parecía demasiado humana en aquel páramo. Nos pusimos en círculo y oramos juntos. No fue un acto solemne, fue un acto de manos que se agarran. «Señor, sosténnos», dije varias veces, no con la convicción de quien invoca un mandato, sino con la humildad de quien no tiene otra arma que la repetición. Repetimos el Padre Nuestro, el Ave María, con respeto, no como fórmula mágica. Y en la repetición hallamos un ritmo que por momentos nos pareció devolvernos a la vida. Sin embargo, la noche siguiente trajo consigo una oscuridad más densa, y la cueva, que hasta entonces había usado recuerdos y promesas, cambió de táctica. Empezó a mezclar el pasado con la esperanza falseada.
ofrecía no solo reposo, sino la ilusión de reparación sin esfuerzo. Y cuando una tentación tiene la forma de la misericordia, es más difícil de combatir. Fue entonces cuando la historia tomó un giro que ninguno de nosotros había previsto. El equipo que había sido enviado a verificar la parte más profunda de la cueva no regresó al amanecer. La radio permaneció muda. Beckett ordenó un operativo de búsqueda y la tensión se tensó como un cable que roza la ruptura. Mientras nos preparábamos, yo sentí la presencia de la cueva como una respiración que se acercaba. Mis oraciones se redujeron a una súplica cortante. Señor, guíanos. No tengo otra luz que la tuya. Al salir a buscar, apenas cruzamos el umbral, el aire se volvió diferente, menos físico y más atravesado por presencias. No puedo afirmar con certeza qué vio cada hombre. Sé lo que vi yo. Sombras que no tenían que ver con una falta de luz, sino con la forma en que la memoria puede proyectar temores. Y sin embargo, en medio de todo, escuché un llanto que parecía salir del centro mismo de la roca. No era animal ni humano, era la mezcla de ambos, la que uno oye cuando está demasiado cansado y la lógica de la razón se deshace en la saliva. La búsqueda nos llevó a una galería lateral donde el túnel se abría en un vacío pequeño. Allí, entre guijarros y restos que parecían pertenecer a otras vidas, encontramos indicios. Huellas que no correspondían a nuestro calzado, restos de comida, un juguete más, una cartita arrugada con trazos infantiles. Y en un rincón, la figura de alguien que nos miraba con los ojos vacíos, de quien ha pasado por algo que no quiere recordar. No describiré la escena con detalle gráfico, pero fue ahí donde comprendimos que la cueva había hecho su primera víctima tangible fuera del propio Davis. Y esa comprensión fue un frío que nos atravesó más que cualquier viento. Nos retiramos con lo que pudimos rescatar y con la certeza de que no estábamos lidiando con simples alteraciones psicológicas. La presencia era inteligente. No buscaba destruir por el mero placer de hacerlo. Buscaba arraigo. Buscaba que la memoria se doblara ante su oferta. Y nosotros, frágiles como todos los humanos, empezábamos a ver el precio que tendría resistir. Al volver a la base, la fatiga nos atenazó con la forma de una verdad implacable. Estábamos lejos de casa, agotados, y la noche se había vuelto una especie de jurisdicción para esa presencia. En mi litera, con las manos temblando, repetí una vez más una oración que ya no pretendía milagros contundentes, sino la gracia para permanecer. Padre, no me hagas héroe de lo que solo tú puedes sostener. Dame, por favor, la compañía para no vender el alma por un descanso falso. La cueva nos esperaba en la oscuridad, y aunque en la superficie intentáramos mantener una rutina, todos sentimos que algo había cambiado. Habíamos cruzado un umbral en el que las respuestas fáciles no existían, en el que la soledad ministerial que yo había llevado como medalla empezó a mostrar su verdadero rostro, el precio de cargar con las grietas ajenas. Y así, con el viento golpeando las paredes de la base como si el mundo quisiera informar de algo, nos preparamos para lo que sería la siguiente decisión: permanecer y enfrentar, o marcharnos y dejar la caverna con su memoria intacta. Yo sabía, en lo más íntimo, que abandonar no era la opción que mi conciencia me permitía, pero también sabía que permanecer era ofrecerme a un costo que todavía no podía calcular. La decisión se hizo como se toman las cosas cuando no sobra tiempo, con voz baja, con manos que tiemblan, pero no se quiebran. Decidimos volver, no por orgullo, ni por la certeza de la victoria, sino porque habíamos visto el precio de la huida, y sabíamos que abandonar era ceder el territorio a una presencia que se alimentaba de lo dejado atrás. Beckett habló de protocolos, de minimizar pérdidas. Yo hablé de oración y de permanecer juntos. Fue una conversación dura,
de adultos que miden riesgos y de alguien que, aun a costa de parecer ingenuo, insistía en no dejar que la soledad espiritual fuese territorio enemigo. Prepararnos fue un rito sencillo y repetido. Raciones, linternas, cuerdas y algo que no lleva etiqueta militar, pero que pesa igual en el equipo: el gesto humano. Nos tocamos los hombros antes de salir, nos prometimos mirarnos y decir la verdad. Les pedí que, si sentían que la cueva los llamaba de una forma que no podían explicar, me lo dijeran. Les pedí que no inventaran sonrisas. Esa petición fue tan práctica como dar órdenes. La honestidad es una forma de vigilancia. El descenso fue más oscuro que antes. El túnel que nos tragó parecía haberse adensado. Cada respiración era una rentabilidad pagada en incertidumbre. Las paredes sudaban una humedad que olía a recuerdos. Nuestras linternas parecían reducir la distancia entre nosotros y la roca, como si la luz fuera un intercambio temporal. 1 centímetro de claridad por 1 kilo de ansiedad. A veces creí oír un murmullo a nuestra espalda, como si la cueva estuviera susurrando un inventario de las cosas que habíamos dejado a medias. Llegamos a la galería donde habíamos visto los juguetes y las cartas. Allí estaba el agujero que se internaba como una boca. Sentí que mis oraciones previas eran ya menos una súplica y más una herramienta de mano. Repetí frases sencillas, cortas, no para conjurar, sino para aferrarnos a algo que nos perteneciera. Señor, danos compañía, dije en voz baja. Los hombres repitieron conmigo no por liturgia, sino para que la voz fuera un hilo que uniría a nuestras voluntades. Había miedo. Había también la determinación de que, si la cueva quería recordarnos, lo haría frente a nosotros, no a nuestras espaldas. Al internarnos, el niño reapareció, pero esta vez con rostro más cercano a lo que esperaba el corazón de cada hombre. No llegó solo. Su voz traía nombres que cada uno llevaba escondidos bajo la lengua. Para Hein, trajo la canción de cuna que su madre solía tararear. Para Mills, una promesa de perdón que nunca había escuchado. Para Beckett, un silencio que sabía a disculpas no dichas. El peligro ya no era solo que las visiones fueran convincentes, era que eran exactas en sus deseos. Y cuando el enemigo parece conocer mejor que tú tus propias plegarias, la batalla se vuelve íntima. En un punto, la figura del niño se volvió más extensa. Ya no solo un muchacho con ojos grandes, sino una sombra que se doblaba en múltiples rostros. Intenté interceptarla con palabra humana. «No eres la paz que prometes», dije con la voz que me permitió la razón. «Tu oferta es abandono». Hubo un gesto mínimo que me devolvió la escena de aquel altar en el que una vez dije, «Sirvo a los que sufren». Ver mi voto puesto a prueba bajo esa forma fue una nueva herida. Me vinieron a la mente las manos de aquella mujer moribunda que me había pedido compañía y a la que, por cansancio o por miedo, ofrecí menos de lo que debía. La cueva me lo devolvía con la precisión de un cirujano sin escrúpulos. Entonces el asedio se volvió físico. No en golpes que deshicieran cuerpos, sino en una insistencia que desgastaba, voces que empezaron a imponerse en el oído, imágenes que se pegaban a la retina con la insistencia de lo inevitable. Hein casi siguió al niño. Sentí su mano tensa a mi costado y su mandíbula apretada. Le hablé a través de la oscuridad. Le dije el nombre de su hija, el nombre que me había dicho en la mesa de la base, para anclarlo a una realidad que no fuera inventada por la cueva. Piensa en su risa cuando ella corre por la playa, le susurré, porque en ese recuerdo hay materia, hay calidez y hay futuro. La cueva puede fingir a los muertos, no puede reproducir lo que aún respira. Fue un gesto pequeño, y sin embargo noté cómo Hein dejó de avanzar. Un hilo se tensó y por un momento fue la fe la que sostuvo su pie. Mills, por su lado, estuvo más cerca de romperse.
Sus rezos, que antes eran repetición, pasaron a ser súplicas urgentes. Pedía perdón a voces que solo él escuchaba. Lo vi encorvarse como si un peso físico lo doblara. Me acerqué y le puse la mano en la nuca. Me miró con los ojos enrojecidos y dijo: «Padre, si esto es lo que quiere, ¿sería pecado querer dejarlo todo por un momento?». No le respondí con doctrinas. Le hablé con el hecho de que él ya había hecho cosas buenas, que la vida no se medía por un solo error, que su nombre no era la suma de sus faltas. «No compres el alivio a costa de tu vida, Mills», le dije. «Quédate aquí, pidamos juntos». Fue un intercambio humano, tan sencillo como eficaz. Su mano apretó la mía y su respiración, que parecía prestada, volvió a un ritmo que no era dictado por la cueva. Beckett, que hasta entonces había sido roca, mostró una grieta. Sus decisiones, que siempre venían con mapas y números, se movieron hacia una zona que no supo planear: la compasión. Lo vi detenerse, dejar de controlar el equipo como se controla un objeto. No se convirtió en sacerdote, su gesto fue otra cosa. Un militar que acepta que a veces el orden es sostener a quien cae. Ese reconocimiento humano fue quizás la máxima derrota para la cueva, que se alimentaba de la separación. Mientras las tensiones subían, entendí que la estrategia tenía que ser doble: resistencia externa, no sucumbir a las llamadas, a las promesas de descanso, y reconocimiento interior, no esconder la culpa, sacarla a la luz, nombrarla. La cueva se alimentaba de aquello que no se confiesa. Actué en consecuencia, pedí un círculo. Sentamos a los hombres. Uno por uno, sin teatralidad y sin sermones, les invité a contar algo que pesara en su pecho. No fue un rito espectacular. Fue una reunión de afectos simples. Hablar no lo cura todo, pero hace que la memoria deje de ser un huésped que habita las sombras. Mills habló primero, tartamudeando, y dijo una cosa que nos abrió a todos. Habló de una ausencia en su casa que le dolía más que cualquier otra cosa. Hayne habló de la promesa no cumplida a su niña. Beckett habló de decisiones militares que costaron vidas y de noches en las que no supo dar consuelo. Cuando llegó mi turno, no escondí el episodio de la mujer en agonía. No escondí las veces que preferí la comodidad del sermón a la intensidad del acompañar. Fue un abrirse que dolía, pero que, al mismo tiempo, parecía quitarle punta a los anzuelos que la cueva clavaba en nosotros. Fue en ese momento, en el medio de esa verdad compartida, que la presencia se manifestó con más violencia. Las paredes chillaron con una especie de lamento que no era ni viento ni roca. Era algo hecho por la combinación de recuerdos rotos. Un polvo fino comenzó a caer desde el techo, como si la piedra llorara su propia memoria. La linterna de Hayne tembló. Por un instante pensé que la cueva podía tragarnos la confesión que acabábamos de hacer y devolvernos la retorcida. Pero algo nuevo había sucedido. La confesión había puesto luz en lo escondido. La cueva se quedó con menos alimento. Me acordé de mis años como joven sacerdote, cuando la confesión era una caja cerrada entre dos personas y la gracia que salía de ella era casi tangible. En aquel túnel, esa gracia no era teorema, sino obra comunitaria. Al decir «me equivoqué», al nombrar la culpa, al reconocer la necesidad, había una pérdida de poder para la cueva. La confesión no era una fórmula mágica. Era un acto de honestidad que cambió la ecología del lugar. Cuando alguien nombra su herida, el hueco que antes ocupaba la mentira o la vergüenza disminuye, y la presencia, que alimentaba su hambre con errores no dichos, se queda con menos para masticar. Aprovechando ese espacio, pedí que oráramos juntos. No fue una súplica grandilocuente, fue una oración de manos entrelazadas, de voces imperfectas que no pedían el aniquilamiento del mal, sino fortaleza para resistir sus seducciones.
Repetimos frases que teníamos aprendidas: Señor, sosténnos, no nos dejes caer. Y cuando la letra de aquellas plegarias se quedó corta, me permití una invocación más sencilla, casi infantil. Jesús, quédate con nosotros. En la unión había algo que la cueva no podía gastar: la reciprocidad humana. Es difícil para una presencia alimentarse de lo que se mantiene en comunidad. No puedo decir que las cosas cambiaron de inmediato. La cueva empujó con todo lo que tenía. Hubo un instante de caos, gritos, la sensación de que algo tiraba de la pierna de uno de los hombres, la radio que fallaba. En ese caos se materializó la parte más dura de la misión. Hubo que elegir. Un corredor lateral se derrumbó, cortando la ruta que teníamos prevista. Tuvimos que improvisar, y en la improvisación se evidenciaron los dones de cada uno. Beckett organizó el repliegue con calma militar. Hein, a pesar de su temblor, lideró a los hombres jóvenes. Mills volvió a rezar en voz alta, pero esta vez su oración tenía la firmeza de quien ha compartido su herida y no la cubre más. La salida fue una mezcla de sudor y rezos. Algunos cayeron, no por golpes, sino por el cansancio acumulado, por el peso de la noche larga y las heridas que no se ven. Yo mismo sentí que me faltaba el aire en momentos, no por la falta de oxígeno, sino por la idea recurrente de que mi vida se había convertido en un acto de protección que me había dejado vacío. Sentí, en la boca del túnel, el mismo latido antiguo que había oído al llegar. Ya no me parecía ajeno, me hablaba de las cosas que había de enfrentar fuera. Cuando emergimos, la aurora había regresado, pero sin el esplendor de la esperanza fácil. El mundo estaba frío, sí, pero también cansado. Traíamos con nosotros algo que no puede removerse con agua caliente, el conocimiento de que habíamos perdido. No en términos de territorio, porque la cueva seguía abierta, sino en términos de inocencia. Detrás de nosotros había pérdidas. Delante, una vida que reclamaba una forma de ser que ya no sería igual. No todos sobrevivieron sin secuelas. Decir nombres es herida y memoria. Lo haré con cuidado. El sargento Davis ya no regresó. Su ausencia pesó como una losa invisible. Otro hombre, de quien preferiré no insistir en detalles, volvió con la mirada turbia que produce el terror prolongado. Había en los ojos de algunos una especie de fractura que se veía cuando la risa intentaba salir y se ahogaba. Pero también hubo actos de valor que no necesitan titulares. Hein, en un momento de desesperación, agarró la mano de un compañero y lo arrastró fuera de un pozo menor. Mills, recuperado, sostuvo la vela de la fe para otros. Hicimos, entre todos, lo posible. La cueva finalmente mostró su límite, no con un enfrentamiento cinematográfico, sino con un colapso parcial, una sacudida que hizo precipitarse piedras y cerrar un pasaje. No sé si fue nuestra oración lo que causó el derrumbe, si fue la geología o una coincidencia. Prefiero creer que fue una conjunción de factores. La roca recordaba su propia historia y decidió cerrarse sobre aquello que había acumulado en su interior. Lo que quedó sepultado, si es que algo quedó sepultado, no lo sabremos con certeza. Enterrar algo no es lo mismo que vencerlo. La herida puede quedar debajo de la tierra, pero su rastro sigue en quienes la miraron. Los días posteriores fueron una mezcla de debriefings y de silencio. Beckett reclamó informes y medidas preventivas. Los psicólogos que llegaron hablaron de estrés agudo, de traumas y de la necesidad de procesos de reparación largos. Yo visité a los hombres en las tiendas médicas y hablé con cada uno. En sus ojos veía la necesidad de rituales pequeños, un pan compartido, una lectura de texto sagrada, una mano que no suelta. Les propuse, en la medida de lo posible, mantener reuniones simples, desayunar juntos, caminar un tramo sin hablar, orar en voz baja. La cura no está garantizada, pero la presencia del otro reduce el riesgo de que la culpa vuelva a convertirse en puerta.
Mi propio regreso no fue heroico. Volví con las manos marcadas por la roca, con un peso en el pecho que no se quitaba con palabras. Llegué a mi habitación en la parroquia con el cansancio de quien ha visto el límite de su resistencia. Leí de nuevo la carta que me había dado fuerzas en la base y lloré en el silencio. No era un llanto por la derrota, era un llanto por lo que había costado estar en el lugar correcto en el momento equivocado. Hay una diferencia sutil entre sacrificio y sacrificio innecesario, y uno pasa la vida tratando de discernirla. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción difícil. La prensa preguntó. Las familias de los soldados pidieron explicaciones, y hubo quienes buscaron sentido en términos que no me servían. Yo prefiero ver la historia en términos humanos. Un grupo que fue probado, que perdió, que aprendió que la fe no es garantía de ausencia de dolor, sino una forma de sostenerlo. Convertí algunos días de la semana en visitas a las familias de quienes se habían ido. Otras veces me senté en silencio con los que retornaron, sin palabras grandes, solo convivencia. Hubo sesiones con psicólogos que me ayudaron a nombrar lo que llevaba. Me obligaron a revisar mi propia historia, la forma en que la vocación me había empujado a aceptar más peso del que mi alma podía sostener. Fue humillante y liberador admitir que había tomado ocasiones donde debía haber delegado, donde la idea de ser el sostén se volvió una excusa para no pedir ayuda. Aprendí que el ministerio no es sinónimo de autosacrificio hasta la rotura. El costo de no mirar hacia adentro puede cobrar tributo en formas que antes no imaginaba. La cueva, por su parte, quedó como una marca en el mapa y en las vidas de quienes la conocieron. Se tomaron medidas, equipos de estudio, cautela para futuros acercamientos, y una recomendación clara de evitar la soledad en los lugares que toca. Sin embargo, la memoria no es sujeta a protocolos, se queda en la carne de la gente. Algunos volvieron con aversión por la soledad, otros con un sentido renovado de la necesidad de comunidad. Yo mismo cambié la forma de mi ministerio, dejé de idealizar la soledad como virtud y la empecé a ver como un riesgo. En los meses siguientes inicié una práctica que aún hoy mantengo: escribir. Al principio eran notas sueltas, impresiones que me ayudaban a no olvidar los rostros, las voces, las cosas dichas en la cueva. Con el tiempo, esas notas se volvieron cartas. Envié varias a manos que conocían el dolor y a otras que no lo conocían pero que podrían aprender. No escribía para impresionar. Escribía para atar los fragmentos sueltos de mi memoria y no permitir que se convirtieran en monstruos que vuelven por la noche. Una carta particularmente sencilla la guardo como referencia. La dirigí a un hombre mayor que había perdido a su hijo en circunstancias no relacionadas con la expedición. Le dije que no pretendía explicar el sufrimiento, porque eso es soberbia. Le ofrecí la compañía, la escucha y la posibilidad de que sus preguntas pudieran vivir en un espacio donde no todo tenga respuesta. Esa carta, que envié con la mano temblorosa, me obligó a recordar que no todo se arregla con veredictos teológicos. La caridad no siempre resuelve, pero hace que las preguntas sean menos solitarias. En la vida pastoral cotidiana, volví a encontrar pequeñas victorias. Una mujer mayor vino un día a confesarse y me habló de la forma en que, tras la expedición, había empezado a acompañar a un vecino enfermo. Me contó que su fe no se resolvió, pero se transformó en compañía práctica. Llevar la compra, sentarse a escuchar, acompañar el llanto. Ese relato me enseñó que la fe no es siempre gesto dramático. A veces es la constancia de estar. Lo que había aprendido en la cueva no lo había aprendido por la espectacularidad del peligro, sino por la dureza de la necesidad humana. Con el tiempo, ayudé a fundar un grupo de apoyo para quienes volvieron. No pretendíamos ser terapeuta ni hacer comisiones de estudio.
nos propusimos simplemente ofrecer un lugar para hablar, para recordar sin miedo, para sostenerse. Las primeras reuniones fueron torpes, silbidos, pausas, miradas que evitaban la profundidad. Pero poco a poco las personas fueron encontrando su voz. Algunos escribieron, otros pintaron, otros solo trajeron café y se sentaron. En uno de esos encuentros Mills abrió con una broma que rompió el hielo. Hein trajo una foto de su hija y contó la historia de cómo había cambiado sus prioridades. Esos pequeños relatos eran heridas que sanaban con tiempo y cariño. No puedo afirmar que la paz retornó completamente, porque la paz absoluta no es una forma humana, sino divina. Lo que sí puedo decir es que la vida continuó con honradez. Aprendimos a nombrar las grietas y a cuidarlas. Aprendimos que la fuerza pastoral no consiste en tener todas las respuestas, sino en aceptar la fragilidad y no esconderla tras uniformes o rostros santos. Pasado un año, hice una peregrinación que había prometido hacer si salía con vida. Fui a la costa donde, cuando era joven, había pescado junto a mi padre. Me senté en la orilla y miré el mar. Allí entendí algo que ya intuía. La misión no consiste en aniquilar el sufrimiento, sino en aprender a permanecer cuando viene. El mar no deja de tener olas. Lo que cambia es la forma en que uno se dispone a recibirlas. Volví más sencillo en el hablar, más atento en las visitas, menos proclive a la retórica de lo grandioso. Un año después de la expedición, reuní a algunos de los familiares de los hombres muertos y a los supervivientes en una ceremonia sobria. No hubo discursos triunfales. Hablé con honestidad, reconocí lo que habíamos perdido, confesé mis límites y pedí perdón por las ocasiones en las que mi presencia no había sido suficiente. Les prometí que haríamos lo posible para que la memoria no fuera herramienta de temor, sino de aprendizaje. Fue una reunión dolorosa y sanadora a la vez. El dolor tiene su lenguaje y el perdón, cuando existe, hace que el peso sea compartido. La idea de legado me ronda con frecuencia. ¿Qué deja quien ha pasado por algo así? No son siempre las grandes lecciones doctrinales. A menudo son cartas que uno escribe en la madrugada, llamadas a una viuda que no pide consuelo, pero que lo acepta, horas de escucha sin prisas. Decidí, no como un gesto heroico, sino como una práctica humilde, abrir la iglesia una tarde a la semana para quien quisiera venir a compartir sin agenda. Pude haber llenado el tiempo con sermones que explicaran el misterio. Elegí, en cambio, ocuparlo con presencia. Pensando en la vida de Pedro, mi vida, la que han escuchado hasta ahora, no puedo evitar reconocer que la incredulidad sobre lo que pasó alguna vez me pesó. Hubo quienes buscaban explicaciones científicas, otros que invocaban ritos como soluciones mágicas y otros que vieron en la historia una simple metáfora. Todo eso está bien en su lugar. La verdad humana admite muchas lecturas. Lo que sostengo con más convicción es esto. La experiencia nos enseñó que la tentación es, con frecuencia, la oferta de alivio a costa de renunciar a la responsabilidad. La cueva prometía olvido. Nosotros optamos por recordar juntos. Si me preguntas por milagros concretos, no prometo que la oración obtenga resultados espectaculares en términos físicos o económicos. Prometo sí que en la oración encontré compañía y que la compañía, unida a la acción comunitaria, reduce la posibilidad de que la culpa se vuelva devoradora. La fe no anula el dolor. La fe nos pone manos para sostenerlo. Han pasado años desde entonces. Algunos de los supervivientes volvieron a sus hogares y empezaron nuevas rutinas. Otros, como Hein, se convirtieron en apoyo para otros veteranos. Beckett se retiró del servicio activo un tiempo después, y en privado me confesó que la experiencia le había enseñado la humildad de aferrarse a la bondad humana. Mills, que llegó a mí temblando y buscando una salida fácil, hoy trabaja con jóvenes en riesgo,
contando su experiencia sin adornos. No volví a la cueva ni he sentido el llamado de volver. Creo que algunas memorias sirven más cuando se cuidan a distancia. Mi ministerio cambió. Dejé de llevar la soledad como insignia y adopté el hábito cotidiano de la cercanía. Empecé a pedir ayuda cuando la carga se volvía pesada. Enseñé cuando pude que la oración persistente no es garantía de milagro, pero sí un sostén para los que resisten. Aprendí a decir que la esperanza es una labor de todos. Una vez, en una homilía sencilla, dije a mis feligreses: no tengáis miedo a acercaros al dolor del otro. La presencia es la forma más concreta de la caridad. No recuerdo si fue una frase brillante, recuerdo que fue verdadera, porque después de la cueva entendí que la presencia es la medicina que no siempre está en la farmacia. Aún guardo en una caja de madera algunos de los objetos recolectados en la expedición: el juguete agrietado, una carta arrugada, un pequeño trozo de tela. Los conservo no por morbo, sino como recordatorio. La historia no se cuenta para excitar terror, sino para enseñar que la compasión requiere valentía. De vez en cuando saco esa caja y leo las notas que tomé. En ellas está la memoria de hombres con nombres y rostros, con miedos y gestos de cariño. Allí está Davis, con su silencio final que nos obligó a replantear nuestra manera de ver la soledad de los demás. Allí están los que volvieron, con sus voces atribuladas, que me enseñaron que las heridas se curan de a poco. Sé que hay lectores que esperan un final luminoso, una frase que lo arregle todo. No la tengo. Hay heridas que cicatrizan y dejan una marca. Hay pérdidas que no se recomponen, pero también hay redes humanas, hechas de manos que no se retiran, que sostienen cuando la noche quiere convencer de rendición. Si algo aprendí es que la fidelidad no es sinónimo de éxito. La fidelidad es la constancia en la presencia, en la compañía y en la verdad. Al final de todo, cuando me pregunto qué fue lo más increíble detrás de mi vida, pienso en lo que no se ve en los titulares. La decisión pequeña y diaria de acompañar, la frase tenue que se repite en una vigilia, la mirada que no abandona al que tiembla. Mi vida cambió por una expedición que me mostró mis límites, pero también por los hombres que me enseñaron que la Iglesia es una red humana y no una torre de certezas. En la quietud de las noches largas rezo. No pido escapar del dolor. Pido la paciencia para acompañarlo y la claridad para distinguir entre la llamada a descansar y la seducción de abandonar la responsabilidad que la vida pone en nuestras manos. A veces rezo por los que ya no están, otras veces por los que vuelven sin palabras. Y siempre con humildad pido para que la memoria que me dejó la cueva no se convierta en un faro de miedo, sino en una advertencia y un recordatorio. La tentación de vender la vida por una paz sin compromiso puede ser la más peligrosa. Si esta historia te llega al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la compañía vale más que el olvido. Deja en los comentarios tu reflexión o una oración por los que aún cargan. Tal vez, en la medida en que compartimos nuestras heridas, la noche pierde algo de su poder. La increíble historia detrás de la vida de Pedro no es una anécdota de terror para alimentar la curiosidad. Es un testimonio de lo que cuesta mantenerse humano en medio de la oscuridad, y de cómo la fe, cuando se vive con otros, da fuerza para no ceder al silencio que mata.